Bendiciones, muy buenos días desde el Ministerio Cristo Viene. Les saluda el pastor José Luis para hablarles un tema muy importante, una administración de la palabra de Dios. Espero que así como este tema me ministró a mi vida, ministre la suya. Y quiero hablar de los 5 vestidos de José o las 5 vestiduras de José. Y para ello me quiero basar también en Isaías 40:31, donde dice que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El pasaje nos está hablando de que aun a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir en nuestra vida, aun a pesar de que sabemos y reconocemos que hay situaciones en nuestra vida que son complicadas, todo ello nos servirá para madurar espiritualmente, nos permitirá crecer, nos permitirá desarrollarnos y en medio de esas dificultades nos permitirán poder identificar el plan de Dios para nuestras vidas. Porque sí que es verdad que en medio de la adversidad, en medio del desierto, en medio del problema, en medio de aquello que sea difícil para ti, que no entiendas por qué estoy viviendo esta situación, Dios puede glorificarse. Aún pasando por etapas de persecución, por momentos difíciles, de injusticias incluso, poder reconocer la mano de Dios y la victoria de Dios y la bendición de Dios viniendo a nuestras vidas. Yo sé que es difícil reconocer que las injusticias que recibimos nos pueden servir para alcanzar un verdadero crecimiento. Quizás cuando ayudas a alguien, esa persona es desleal, esa persona se fue hablando mal de ti cuando tú estuviste todo el tiempo entregándote a ella. Se ve que es una injusticia a simple vista, pero Dios va a alcanzar un verdadero crecimiento a través de esa situación. Sin embargo, esto llega a nosotros cuando obedecemos. Cuando creemos en el Señor, entonces ese crecimiento empieza a venir a nuestra vida. Incluso en medio de la adversidad, la obediencia tiene que ver con realizar una acción y la sumisión tiene que ver con la actitud que tomamos frente a aquello que obedecemos. Génesis 37, del 3 al 4, dice que Israel, o sea Jacob, amaba más a José que a todos los demás hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahí vamos a ver una de las primeras vestiduras de las cuales yo quiero hablarle en esta hora. Y es esa túnica de colores, la primera. Eso representa una etapa de grandeza, pero José no tenía aún la madurez. Dios es verdad que tenía planes en la vida de José, pero en ese momento lo único que él tenía era la posición de privilegio delante de su padre, lo que su padre le daba. Él carecía de madurez, carecía de conocimiento para poder llegar a manejar tal grandeza. Por eso Dios no se la podía todavía manifestar. Dios no podía usarlo aún porque su corazón no estaba aún preparado para recibir lo que Dios tenía para él. Por eso tuvo que ser procesado. Dios debía hacer primero algunos ajustes en el carácter de José. Y ahí es donde aparece la segunda vestidura, conocemos la historia. Génesis 37:31 dice que entonces sus hermanos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre. Movidos por la envidia, movidos por los celos. Suele pasar, los hermanos suelen ser celosos de sus otros hermanos cuando ven una preferencia hacia ellos. Los hermanos de José decidieron deshacerse de él y terminaron vendiéndolo como esclavo, nos dice la palabra. Fue despojado de su túnica, por tanto fue despojado de sus privilegios. Esa túnica era la representación de los privilegios que tenía por medio de Israel, su padre. Génesis 39:1 dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sus propios hermanos le cambiaron la túnica de colores por una de esclavo. Esa es la etapa donde el enemigo trata de hacernos creer que no somos hijos, donde el enemigo quiere robarte la identidad, donde te pone ropa de esclavo y te hace pensar y tener mentalidad de esclavo. Sin embargo, allí en ese momento es donde José comenzó a tener una relación cercana con el Señor.
Ahí empezó a recibir una revelación de parte de Dios y a consolidar su relación con Él y su convicción. Podemos identificarnos con esto, porque quizás en alguna situación difícil usted está buscando más a Dios y desarrollando más el temor hacia Él. Por eso muchas veces Dios permite que vengan esas situaciones, esas adversidades a nuestra vida. Después de esto conocemos la historia que José es acusado de intentar estar con la mujer de aquel que le compró. Dice la palabra en el libro de Génesis 39 del 20 al 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y ahí viene la tercera vestidura de José. Pasó de tener una túnica de colores, de ser preferido por su padre, a tener una vestidura de esclavo, a tener una lucha con su identidad. Y ahora pasa a tener un vestido de prisionero. En esos momentos de dolor, de aflicción, quizás podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros, que es muy difícil o imposible salir de la situación en la cual estamos. Pero recuerda esto, Él siempre va a estar de tu lado. Si usted tiene la actitud correcta, Él nos dará favor, nos dará gracia y nos hará justicia cuando seamos juzgados, acusados, criticados. José trabajó para un hombre que llegó a apreciarlo y del que obtuvo otra vez privilegios. Sin embargo, su carácter debería seguir siendo formado. Había inmadurez en José, tenía que continuar siendo procesado. Y la mujer involucrada en este incidente provocó que José perdiera nuevamente los privilegios y terminó en la cárcel con vestiduras de prisionero. Después conocemos la historia que él sale de la cárcel en Génesis 41 del 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y esta revelación provocó que José tuviese ahora vestiduras de hombre libre, gracias al favor, a la gracia que Dios le dio para interpretar sueños y su servicio y su buena actitud de corazón. A José le fue cambiada esa vestidura por la de hombre libre. Aún en la peor situación, Dios puede cambiar. Aún en la peor adversidad que estés viviendo, Dios se puede glorificar. Y después de esto, después de haber revelado lo que el sueño del faraón significaba, Génesis 41-42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Le fueron dadas vestiduras de gobernador, de autoridad. Esta vestidura representa la etapa de victoria, el resultado de nuestra actitud correcta frente a las circunstancias. Es aquí donde Dios nos da los recursos para triunfar, porque tenemos la madurez de llevar dignamente la posición y las bendiciones que Dios pone en nuestras manos. José guardaba el dolor de todo lo que había sufrido. Había decidido olvidarse de su familia, haciéndose a la idea de que ahora era egipcio más que hebreo, olvidando que estaba incumpliendo el propósito de Dios. Eso es lo que muchas veces hacemos. Nos dejamos cegar por el dolor y nos olvidamos del propósito por el cual fuimos llamados y creados. José ya tenía el poder y la autoridad, pero seguía enojado con sus hermanos. Dios necesitaba sanarlo para poder llevarlo al final de su plan, para que él fuese la herramienta para salvar al pueblo de Israel. Cuando sueltes tu dolor, cuando perdones a quien te dañó, a quien te puso vestiduras de esclavo, a quien te robó la túnica de colores, a quien te humilló, te ultrajó, a quien te trató mal, habló mal de ti,
entonces entenderás tu propósito, conocerás lo que Dios quiere hacer para tu vida y podrás renunciar a todo aquello que causó dolor en tu corazón. José lo entendió al final de la historia. Génesis 45 del 7 al 8 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora yo quiero que tú te identifiques con este mensaje, que te des cuenta que aun a pesar de la aflicción, aun a pesar de la adversidad, aun a pesar de la tormenta, aun a pesar de los desiertos, Dios se va a glorificar en tu vida. Si tienes la actitud correcta, si eres capaz de soltar el dolor, el perdonar a aquellos que te dañaron, si eres capaz de arrancar de tu corazón toda raíz de amargura, Dios se va a glorificar en tu vida. Y ese es el mensaje de ahora, de este momento, de este tiempo. Que limpies tu corazón, que recibas nuevas vestiduras. Dice la palabra que no fueron quitadas las vestiduras de esclavos. La vieja naturaleza, los vestidos manchados por el pecado han sido quitados. El Señor te ha dado una nueva vestidura. El Señor te ha dado una nueva oportunidad. Hay una nueva temporada para tu vida. Recíbela hoy en el nombre de Jesús. Despójate de todo aquello que está marcando tu corazón, dañando tu vida, robándote la paz. Hay personas que tienes que olvidar. Hay palabras que soltaron que tienes que perdonar. Hay ofensas que tienes que soltar ya delante de la presencia de Dios para que puedas recibir esa vestidura de autoridad, para que puedas entrar en el propósito, en el llamado, para que puedas ser direccionado, catapultado a una nueva dimensión de fe. Es el tiempo es ahora. Créele a Dios, créele a su palabra, crea lo que Él está haciendo en este tiempo en tu vida. Nada sucede por casualidad, todo obra para bien para aquellos que creemos y confiamos plenamente en Dios. José estuvo 13 años padeciendo dolor. Dios le dio un sueño, pero ese sueño no se vino a cumplir hasta que el corazón de él no estaba madurado y procesado, hasta que no tenía el carácter correcto para no desviarse, para que no viniera quizás altivez a su vida. Dios lo procesó y Dios te está procesando y me está procesando a mí, porque Él tiene un plan para mi vida y Él quiere que salga de nosotros el mejor aceite. Y para ello debemos ser pasados por el molino de triturar. Jesús estaba en el monte de Getsemaní, el monte del Olivo, siendo triturado para que saliera de él lo mejor. Cada uno de nosotros debe pasar por procesos, adversidades, momentos difíciles que harán que maduremos y que nuestro carácter sea transformado como el carácter de Cristo. Que de ti pueda emanar el propósito que Dios tiene para tu vida. Esa es mi oración en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hoy te despojas de todas vestiduras que te impiden que llegues al propósito de Dios. Hoy todo aquello que el enemigo vino a intentar usar en tu contra, tú lo sueltas en el nombre que es sobre todo nombre. Eres libre en el nombre de Jesús. No importa el tiempo del proceso que hayas pasado, lo que importa es que Dios se va a glorificar en tu vida y se está glorificando en tu vida. Lo importante es que adores aún en medio de la tormenta, que no dejes de adorarle, que no dejes de exaltarle y que no dejes de glorificar su santo nombre. Que Dios te bendiga.